Me estaba grabando. Ok. Buenas noches a todos. En este espacio vamos a tener lo que es un grupo focal sobre la transición de las clases presenciales a las clases en línea. Bueno, con lo que es el área de la salud en representación la carrera de microbiología. Ok. La primera pregunta, la metodología va a ser, vayan levantando la mano, todos participan. Y bueno, ¿cuál fue el principal reto que afrontó en el uso de las plataformas en reuniones remotas? Cori. Buenas noches. Creo que uno de los principales retos que se afrontó fue adaptarse a las plataformas en línea, cómo usarlas, por ejemplo, el uso del micrófono, cómo habilitar los audios. Eso fue un gran reto, aprender a utilizar las diferentes plataformas como Zoom, Teams, que existen en gran variedad. Creo que ese fue uno de los principales retos en la educación en línea y también adaptarse a las plataformas que extendió la universidad, en este caso el campus virtual, que no muchos docentes lo utilizaban y a veces era un poco complejo comunicarse con ellos a través de los medios virtuales. Ok, Lizzy, ¿verdad? Sí, en mi experiencia, uno de los retos que yo presenté fue que en su momento yo no contaba con una computadora propia o un espacio que yo podría adaptar netamente para fines académicos. Y como hizo mención mi compañera, es difícil de un solo haber caído a un manejo de unas plataformas de las cuales no se nos fue inculcado antes. Si yo recuerdo muy bien, yo leía correos que decían las clases eran por Teams, por Zoom, y en su momento yo no sabía qué era, porque no se me había presentado antes manipularlas. El no contar con un dispositivo propio o un ambiente apropiado y agregar esta adaptación tanto docente-estudiante en su modalidad fue parte de reto para mí, para mi persona. Ok, vamos a continuar. Creo que primero va Elian y después Jafet. Elian, sigue ahí, ¿verdad? Creo que tiene el micrófono apagado, compañero. Ah, dice que lo esperes, no sé. Ok, no sé si Jafet... Hola, Ah, ¿me ya, escuchan? ya. Creo que es una interesante pregunta y ahorita la acabamos de identificar. Uno de los principales problemas que yo tuve fueron dos. La inestabilidad de la energía eléctrica, porque como aumentó la demanda del uso de computadoras, de celulares, aires acondicionados, etcétera, entonces eso había como bastantes problemas con la energía y como consecuencia de ello también inestabilidades con el internet. A veces cuando se iba la energía nos quedábamos sin internet, teníamos que salir corriendo a comprar una recarga cuando estábamos en plena clase y teníamos estas fallas o teníamos que salir a cargar nuestro celular, nuestras computadoras. Entonces estos son dos problemas que en lo personal y sé que muchos lo tuvieron. Problemas de energía e inestabilidad. Ok, lo último sí no sé, no le escuchamos. Hola,
Miren, estoy teniendo problemas de internet, no sé si escucharon todo lo que dije. Sí, hasta la parte de problemas de conexión y Ujú. se Entonces, quedó en inestabilidad. ok, en resumen, ahorita, bueno, estoy teniendo uno de esos problemas, pero ya tuve que cambiar de red. Eran dos. El número uno, la inestabilidad con la energía y con los problemas de internet. Esos dos puntos fueron de los problemas que más tuve. Ok, ahora sí, Jafet. Ok, bueno, en mi caso, pues concuerdo con el punto en que dijo Lizzie, porque en mi caso tampoco yo tenía una computadora a mi disposición en estos tiempos, entonces, bueno, ese fue el problema, el primer problema que tuve. Otro fue porque no tenía internet en mi casa, no tenía wifi, le robaba al vecino, ¿va? Entonces, ese fue un problema también mayor. Posteriormente, pues, a medida iba avanzando la pandemia, adquirimos internet propiedad en nuestra casa, adquirí un dispositivo, una computadora propia. Entonces, esos son los dos problemas que tuve. Y obviamente la parte de la adaptación, ¿no? Conocer todas esas herramientas de Zoom, de Microsoft Teams. Y creo que eh, en general también nos afectó a todos nosotros la parte de ser un poco más autónomos a la hora del estudio, porque la parte virtual también, bueno, a los docentes, unos daban clase, otros sí, otros solo dejaban, bueno, me leen esta página, de esta página, de tal libro, entonces creo que también esa parte de autonomía también fue un reto de adaptación y solamente. Gracias, Jafet. Bueno, y gracias a todos por esa participación. Ahora voy con la segunda pregunta que vamos a abordar es, ¿cuáles fueron los medios de aprendizaje que ustedes utilizaron para el uso de las plataformas virtuales? ¿Cómo aprendieron a hacerlo? ¿O cómo se instruyeron para poder sacar adelante sus clases? Así que la misma metodología, levantan la mano y bueno, eso sería. No sé quién inicia. Cori. Ok. Ok, una de las principales maneras de aprender fue que algunos docentes pero eso ya fue bien avanzado, a veces enviaban la programación didáctica y a veces proporcionaban algunos tutoriales de cómo usar las plataformas. Algunos venían y decían descarguen Zoom y descarguen Teams y esa era toda la metodología, pero los videos tutoriales de YouTube fueron un aporte bien valioso durante la pandemia porque, bueno, en mi caso, estoy acostumbrada a aprender lo que no sé y no comprendo. Cuando me lo explican, buscándolo mediante tutoriales de YouTube, esa es una herramienta bastante valiosa para mí. Gracias, Cory. Creo que por orden iría Jafet y después Elian. Y me imagino que por último Lizzie. Ok, bueno, en mi caso, respecto a esta pregunta, yo cómo aprendí a manejar todas estas herramientas y etcétera, de herramientas tecnológicas. En mi caso fue didáctico. Yo me puse a trastear las herramientas, me metía y básicamente así, no ocupé de un tutorial de YouTube o un tutorial de una persona externa, sino que yo por mi misma cuenta me ponía a trastear las herramientas y así pues fui aprendiendo a manejarlas. Gracias, Jafet. Ahora sí, Elian. Yo la verdad que concuerdo con mis dos compañeros, tanto con Jafet como con Corey. Yo utilicé ambas porque sí, había muchos docentes que nos enseñaban una nueva aplicación o una nueva herramienta para poder aprender de manera virtual, para hacer como más interactiva la clase. Entonces, algunos sí nos subían los videotutoriales para que nosotros nos pudiéramos guiar
pero en otros casos no. Entonces, cuando nos daban estas herramientas de, de videos tutoriales, entonces lo que yo implementaba era la exploración, aprender a usarla por medio de la exploración. Gracias. Ahora sí, Lizzie. Concuerdo con mis compañeros, mayormente fue con la guía de los mismos docentes que nos mandaban tanto a descargar como programas, simuladores de laboratorios, también tutoriales como cuando usamos para elaboraciones de infografías, por ejemplo, todo tutoriado o pidiendo ayuda a mis compañeros, en mi caso. Pues aquí Cori, por ejemplo, ella me guió bastante en cuanto a estas herramientas. Entonces, mi respuesta se basa en tutoriales buscados por mi persona, impartidos por docentes y preguntando a compañeros. Gracias, Lizzie. Entonces, no sé si con la siguiente pregunta vamos a abarcar, si ustedes tuvieran la opción de elegir tanto la modalidad presencial como la virtual, eh, ¿cuál sería su elección? ¿Cuál de las dos elegirían para sus clases y por qué? Bueno, no sé si estoy viendo a Lizzie, entonces no sé si quieres iniciar, Lizzie. En mi caso, optaría por presencial, porque bueno, así es el modo correcto, entiendo yo. Bueno, así es como era predicto, ¿verdad? Nadie imaginó haber caído en una pandemia, entonces, por ende, a la hora de un laburo, nosotros no nos van a dar la opción. ¿Usted quiere trabajar desde casa, por Zoom, o usted va a venir al laboratorio? Y pues siento que se adquiere mayor experiencia haciéndola más mínimo, digo, desde lo más pequeño, pero presencial. Yo prefiero ir al laboratorio, aunque sea rotular los tubos, a ver un video. Entonces, netamente presencial. Ok, ahora no sé si ya iniciamos con Lizzie, no sé si Elian me ayuda y tiene alguna preferencia en esto. Sí, claro que sí. La verdad que es como algo complicadito porque quizás nos acostumbramos a la virtualidad, estábamos en casa, quizás muchos somos foráneos y estábamos con nuestras familias, teníamos como mejor facilidad para ordenarnos en cuanto a horarios. Incluso había ahorro porque no gastábamos en transporte, teníamos la comidita en casa. Entonces, por eso uno como que se sentía más cómodo. Sin embargo, nuestra carrera, que creo que la mayor porcentaje de su peso académico es parte práctica, tenemos la necesidad de estar en la interacción con un docente que nos vaya guiando con los temas, haciendo las prácticas presenciales de laboratorio, adquirir las destrezas por medio de la práctica. Entonces, incluso la interacción con nuestros compañeros que en realidad contribuye mucho. Yo sinceramente me quedo con la virtualidad, perdón, la modalidad presencial. Gracias, Cori. Bueno, en mi caso, yo escogería algo híbrido porque la presencialidad tiene sus ventajas, pero la virtualidad también tiene sus ventajas, porque en parte presencialidad, en la parte de los laboratorios, 100% soy team presencial, pero ya en la zona de teoría, siento que virtual es similar a estar presencial para mí y creo que es una ventaja porque uno tiene la opción de grabar las clases y repetirlas las veces que sea. Pero sí, yo no elegiría una ni la otra, yo elegiría un híbrido. La parte que es sumamente práctica, 100% presencial, pero si es teoría, prefiero que sea un virtual de preferencia, porque está esa comodidad de poder acceder a los recursos a la hora que uno quiera y las veces que uno quiera, que presencial lo repiten una vez y hasta ahí llegó y ya después tenés que hacerla, si no la entendiste, hacerla también investigando y buscando recursos externos a lo que no entendiste en su momento.
Gracias, Cori. Ahora sí, Jafet. Bueno, en mi caso prefiero mil veces la modalidad presencial, porque siento que aparte de que somos humanos, necesitamos el convivio entre compañeros, así como dijo Elian también. Hace más amena el ambiente, la verdad, el convivio con compañeros, hace más agradable una clase incluso. Y en mi caso, presto mucho más atención en una clase de manera presencial que de manera virtual, porque al estar en mi ambiente de casa de manera virtual hay varios factores o hay varias cosas que pueden distraer, ¿no? O si tenés una mascota, si empieza a ladrar, eso te puede distraer, que si tenés hermanitos pequeños y empiezan a hacer relajo. Hay varios factores externos dentro del ambiente del hogar que pueden ser motivo de distracción. Entonces, en la parte de concentración prefiero más la presencialidad. Y así como estamos estudiando una carrera de microbiología que se requiere 100% prácticas presenciales en el laboratorio, también menciono la presencialidad ahí, porque no es lo mismo que te expliquen de manera virtual cómo se usa el microscopio a usarlo de verdad el microscopio. Porque en mi caso, cuando yo llegué a un laboratorio presencial por primera vez, y yo, ¿cómo se usa el microscopio? No tenía ni idea. Entonces, también por eso, porque nuestra carrera requiere práctica, requiere que lo hagamos con nuestras manos. Ok, gracias. Ahora sí vamos a una pregunta que se deriva de estas. ¿Qué situaciones usted puede considerar que son beneficiosas para esta modalidad y cuáles podrían ser, fueron como un prejuicio? ¿Qué, qué situaciones se podrían plantear? Bueno, voy a plantear mejor la pregunta, si no lo entendieron, porque muy probablemente no lo entendieron. ¿En qué aspectos ustedes se quedarían con una modalidad presencial y en qué aspectos se quedarían con una modalidad virtual? ¿Y qué consecuencias tuvo la modalidad virtual para ustedes? Pueden ser físicas como en su salud o cualquier cosa que se les ocurra. Voy a iniciar con el último con el que me quedé, creo que fue Jafet, entonces vamos con Jafet. Sí, sí, si me puedes volver a repetir la pregunta, por favor. Ok, bueno, ¿qué aspectos positivos destacas de cada una de las modalidades que hemos estado abordando y qué impactos negativos tuvo para tu vida lo que es la modalidad virtual? Ok, listo, gracias. Bueno, aspectos positivos que puedo rescatar en la parte o en la modalidad virtual es la comodidad a la hora como mencionó Cory en la pregunta pasada, de que tenés clases grabadas y como que tenés ese recurso, ¿no? De que si no entendiste algo, podés retroceder y entenderlo a tu tiempo, a tu manera, y no ir corriendo con el profesor ahí como, "Ay, qué dijo, doctor?" Sino que esa es la parte positiva que diría de la virtualidad, que tenemos al recurso de las manos las clases grabadas. De la parte positiva de la modalidad presencial es lo mismo, siempre me enfoco en la parte práctica. O sea, tenemos que estar en los laboratorios, porque si no en nada estamos. Es como un futbolista que no va a un campo de fútbol a practicar. Eso sería un microbiólogo si no va a un laboratorio a practicar. Entonces, es necesario. Entonces, y la modalidad presencial es lo que rescato eso, que nos ha dado la oportunidad de aprender prácticamente en la práctica. Ahora, la parte negativa que me trajo la modalidad virtual en mi persona, eh,
fue que al principio no tenía un área de estudio propio. Entonces, al principio eso fue que me afectó, porque al estar en la sala recibiendo clases, a veces me distraía bastante, no me concentraba, porque estaba mi abuela viendo televisor y eso como que me estresaba un poco y decía, "Uf, no puedo así, no puedo concentrarme". Entonces, esa es la parte negativa de la virtualidad, el estrés que puede conllevar esta manera virtual. Solo eso. Ok, ahora Lizzie. Ok, yo concuerdo en su mayoría con la respuesta de Jafet. De ventaja de nuestra modalidad presencial es estar presente, poder manipular lo que nos corresponde, porque no es lo mismo leer 1000 veces cómo se realiza un procedimiento que estar ahí en su momento en hacerlo. Eh, en nuestro campo, que nos necesita en un laboratorio presencial, se pueden haber muchos accidentes, incongruencias que de una manera textual no sabríamos resolver, ya que, bueno, presencial sabríamos cómo enmendar estos errores, más porque ya estamos de la experiencia propia, no de algo que leímos y memorizamos. Y en cuanto un aspecto negativo de la virtualidad es que, como mencionó Jafet, el no contar con un ambiente propio para recibir clases, en lo que son los factores de concentración, porque en los primeros días de pandemia que nosotros caímos, que nadie trabajaba, nadie estudiaba, era muy tedioso lo que era ir a un banco o a un mercado, contar con todos los familiares juntos. Se generaba un ambiente caótico, el no saber organizarse bien, porque no era lo mismo organizarte para ir al día siguiente a la universidad, a conectarte, ver qué plataforma se utiliza. Y sí, ese sería mi aspecto negativo en la virtualidad y ese sería mi aspecto positivo de la presencialidad. Gracias, Lizzie. Creo que iría con Elian. Ok, gracias. Yo concuerdo muchísimo con mis compañeros. Creo que una de las ventajas de la modalidad presencial es que aprendemos a manipular los equipos. De manera virtual se nos enseñan los fundamentos, por ejemplo, de cómo usar una pipeta, pero ¿de qué me sirve que yo vea cómo se hace si no sé hacerlo, si no aprendo a hacerlo, a pipetear o a utilizar un microscopio como dijo Jafet? También al tener una interacción más directa con nuestro docente, tenemos esa oportunidad de poder aclarar dudas en el momento, de que el docente pueda vernos a nosotros y pueda dar la clase quizás a una velocidad más lenta, hacer preguntas y a veces de manera virtual los docentes llegaban hasta cierto punto que ya no daban clases sincrónicas, así en tiempo real, sino que solamente subían las clases grabadas y a veces como no tenían una interacción directa con el estudiante, la grababan muy rápido, entonces llegaba a un punto que no se entendía. Entonces esa es una desventaja también de la modalidad virtual. Y otra ventaja de la modalidad presencial, la interacción con otros compañeros es muy importante porque nosotros aprendemos del docente, pero también aprendemos de nuestros compañeros. Entonces eso nos permite reforzar los conocimientos que quizás de manera virtual no se podía. Añadiendo más a las desventajas de la modalidad virtual, la desconcentración por los ambientes en casa es uno de los factores muy importantes porque a veces no tenemos como ese lugar específico de estudio y tenemos que estudiar donde mejor de la señal o donde tengamos mejor luz. Entonces, eh, no quiere decir que sea el lugar correcto como para tener esa concentración. Y falta de actividad física porque llegó un punto que
los docentes, al tomar en cuenta la virtualidad, aumentaron el número de tareas, el número de clases grabadas. Entonces quizás más de 12 horas al día estábamos sentados enfrente de una computadora, haciendo tareas, estudiando, etcétera. Entonces, no nos movilizábamos a la universidad. Eh, entonces, hubo una reducción en la actividad física. Eh, y esas creo que son como que de las que más me recuerdo en este momento. Y bueno, eso sería mi aporte. Bueno, ok, me dicen que tenemos como 7 minutos de esta sesión. Si por alguna razón no se... Voy a intentar, no sé si Cori da su aporte y volvemos otra vez a conectarnos con el mismo link. Sí, está bien. Bueno, yo creo que una de las principales ventajas de la presencialidad es que se crea como relaciones más estrechas con los docentes. Ya no solo somos correos o imágenes de Zoom, básicamente, ahora somos personas, porque a veces se tiende a deshumanizar a las personas cuando estamos en línea. Entonces, eso creo que esa es una desventaja, pero una ventaja para la presencialidad. Otra cosa sería que, como mencionaba Lizzy, que en la virtualidad a uno le presentan el panorama perfecto, pero en la vida no existe ese panorama perfecto muchas veces. A veces hay dificultades que en la presencialidad se nos surgen y no sabemos cómo resolverlas si estamos en área virtual. Por ejemplo, el uso de algunos aparatos que utilizamos nosotros, algunos equipos, mejor dicho, algunas herramientas, no, no las manejábamos bien. Creo que esa es una de las principales ventajas de virtualidad, de presencialidad, perdón, es que es confuso. Es una de las principales ventajas, que agarramos más agilidad. Otra cosa sería de la venta, voy a hablar con las ventajas de la virtualidad. De la virtualidad, creo que así como desconocemos algunas herramientas y algunos equipos de nuestro ámbito, también aprendemos a utilizar plataformas. Por ejemplo, en salud pública aprendimos a utilizar algunas plataformas de Excel, aprendimos a cómo tabular todos esos datos, cómo manejar mejor el Excel, que quizás en presencial no se hubiese hecho de la misma manera o no se hubiese explicado de la misma manera. Aprendemos a utilizar herramientas virtuales como el uso de infografías, el uso de plataformas de edición de video. Entonces creo que así como se aprende, también se desconoce algunas cosas. Otro factor que contribuye a la virtualidad es que uno puede ir a su ritmo. Ahora, con respecto a las desventajas o lo que me atribuyó a mí la virtualidad fue, bueno, aquí uso lentes ahora, antes no usaba lentes, fue el tiempo prolongado en la computadora. Eso me afectó bastante la visión. Antes de la pandemia yo impensablemente usaba lentes, ahora ya los uso. Otra cosa sería como el estrés que surge de no saber utilizar una plataforma o de entregar algo tarde por desconocimiento de algunas herramientas. Creo que eso sería. Y también otra desventaja de la virtualidad, ya hablando, sería que eh, no se agarraron tantas habilidades en el tema práctico. Esa sería mi aportación. Ok, gracias, Cori. No sé si Lizzy quería contribuir en algo que me dijo que no mencionó. Bueno, en estos 4 minutos que nos quedan. Bueno, ya que hizo mención mi compañera acerca de los problemas de visión, en mi caso como una persona que ya utilizaba lentes en su momento, se siente un impacto en lo que es el desgaste de la vista, porque creo que a todos nos pasa que no hay tarea que se haga en 5 minutos, porque estamos en un punto de que nuestros léxico ya es más propio de nuestra formación, no nos podemos estar con simples detalles de que vaya algo mal presentado. Entonces, lo que es ya prestar atención durante la clase, lo que es estar chequeando constantemente videos de repetición, porque siempre hay una que otra cosa que no nos queda claro,
y el estar pendiente de elaborar una buena tarea o un buen reporte conlleva bastante tiempo en pantalla. Mucho tiempo sentado también no es como que muy apropiado a la salud. Entonces, yo agregaría eso como otro punto negativo, lo que es la virtualidad, lo que es el constante estrés por estar manipulando en herramientas que en su momento fueron desconocidas, el poco movimiento físico, de que estamos sentados en una silla por tantas horas, viendo una pantalla. Es, sí, esos factores no propiamente académicos, pero que sí son una desventaja de la situación que se vivió. Muchas gracias. Voy a concluir con esta reunión porque ya solo nos quedan 2 minutos y no creo que abordemos los 2 puntos que faltan abordar. Entonces, vuelven a ingresar al mismo link que tienen. Bueno, voy a concluir esta